Y hablando sobre los 40 días que el Señor todavía permaneció aquí sobre la tierra antes de su gloriosa ascensión. Hemos expuesto hasta el versículo 5 y hoy vamos a leer el versículo 6, 7 y 8 para que nos detengamos un poco en él para explicar sobre su contenido. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Vamos a hacerlo todos de una manera unificada. Dice la Escritura así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor, te damos gracias porque nos concedes estar reunidos en la comunión de los santos, para ver el rostro de cada uno de nosotros y tener la oportunidad de manifestar entre nuestros hermanos ese amor que tú nos has dado primeramente a través del ofertorio de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida para poder cubrir nuestros pecados. También te damos gracias porque nos concedes la oportunidad de proclamar tu glorioso evangelio, las buenas nuevas de salud y de paz en el corazón de tus elegidos. Y porque también somos edificados, exhortados y consolados con la exposición de tu palabra, y nuestra fe consolidada por la exposición de la sana doctrina. Mas todo ello no sería una realidad en nuestras vidas sin la promesa de tu Espíritu Santo. Por eso es que invocamos esa promesa en nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones y tu palabra sea, Señor, indeleblemente sellada en nuestras vidas. Y podamos entender, Señor, la amplitud y la profundidad del significado de la vida cristiana. En Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, el título, como está anunciado, es Testigos del Evangelio del Reino. Este jueves que acaba de pasar, el pueblo de Israel celebró lo que ellos llaman el Día de la Independencia, Yom Ha'atzmaut, Yom Día Ha'atzmaut, Independencia. Si analizamos el contexto histórico de este evento para Israel, en realidad no es el día de la independencia, porque ellos han tenido siempre su tierra ahí. En la diáspora, desde el año 70, fueron dispersados por todo el Imperio Romano. Y realmente lo que esa fecha marca, que para nosotros es 16 de mayo, de 1948, lo que marca es el regreso de los judíos, lo que ellos llaman Aliyá, el regreso de los judíos a su tierra, a su casa, la que siempre ha sido de ellos, porque es un don otorgado por el Señor. Él los sacó de Gosén, de la tierra de Egipto, para traerlos a la tierra que fluye leche y miel. Y es algo que entonces a veces no se llega a entender. Se dice que un turista estaba de visita en lo que se llama la Tierra Santa, o sea, Israel. Y muy enfadado con su guía de turistas decía: he recorrido Israel del norte, he ido a Israel al sur, he subido y he bajado, y no entiendo por qué le llaman la Tierra Santa. Y entonces le preguntó el turista, el guía de turistas
al turista, ¿sí? Y le hizo una pregunta muy sencilla. Pueden ustedes imaginarse, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de ustedes, ¿no? No sé, cualquier pregunta que se le ocurra. ¿Puede usted curar una bronconeumonía? Y digo, y si no es médico, pues se quedaría, no, pues ¿cómo si ni sé qué cosa es eso? Bueno, el médico diría, bueno, ¿cómo usted entonces está hablando de bronconeumonía si ni siquiera sabe eso? Y lo que quería ilustrarle aquí el guía es, usted no puede hablar de Tierra Santa si no ha entendido lo que es la santidad, ¿sí? Y entonces este era el punto en el que estaban ahora también los judíos. La pregunta que le hacen al Señor es muy acuciante. Dice en el versículo cuando comenzamos, ¿sí? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es obvio que en esta pregunta los judíos no habían entendido. Sí sabían que era el reino, para ellos no era desconocido, pero no habían entendido su amplitud y su profundidad de lo que significa el reino. Los papistas confunden el reino con la iglesia y dicen que es lo mismo. Y es lamentable porque esa misma opinión también es conservada y defendida en algunas de nuestras iglesias presbiterianas. Creer que el reino de Dios es la iglesia. La iglesia es parte de ese reino de Dios, pero no es el reino de Dios. Una lectura, Abuelo de pájaro, del pueblo de la promesa, de De Graaf, nos llevaría a pensar en la primera lección, cuando habla de la instauración del reino. Con la creación del mundo, entonces se está estableciendo el reino de Dios. Y desde ahí viene entonces para acá el desarrollo del reino. Y esto es lo que en este momento a los judíos se les había olvidado. Por eso nosotros, esta mañana, queremos tener que explicar cuál es nuestro verdadero papel como iglesia. La iglesia no está para salvar almas, aprenderse ya ni sé cuántas leyes, si son 4 o 5 leyes espirituales, y tocar los corazones y decirles, ¿aceptas o rechazas a Jesucristo? Si ustedes ven el Nuevo Testamento, si ustedes ven las cartas apostólicas, no vemos que hable de salvación personal. Desde Juan el Bautista llega hablando del reino de Dios, y arrepiéntanse. Y es también la posición de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ha llegado el reino, por tanto arrepiéntanse. Y es el mismo tema de los apóstoles. Iban predicando, dice, el reino. Y cuando estuvo preso, cuando estuvo en Roma también, bueno, y otras tantas citas, Pablo dice, y pasó 2 años predicando el reino. Entonces nosotros debemos de entender esto, hermanos, que la vida cristiana no es meramente cúltica. Esa es una parte de nuestras vidas y es lo que quisiéramos hacerles entender. Mañana, tarde y noche lo estamos repitiendo, porque creemos que la vida cristiana se reduce a eso, a 1 hora de culto, bueno, en otras iglesias, porque este pastor cómo se cuelga, ¿verdad? Y ya, eso es el todo de la vida cristiana. Y aportarnos bien en la casa, ¿sí? No fumar, no tomar, y eso es la vida cristiana. Cuando el Señor, cuando la Escritura, una y otra vez habla del reino. El Antiguo Testamento habla del rey. El Antiguo Testamento habla de la soberanía de Dios. Habla de los hombres como súbditos de Dios. Ciro, el siervo de Dios, ¿sí? Entonces, esto era algo que ellos deberían de entender. Que vimos también, y lo hablamos en una exposición anterior, que este fue el ministerio de Cristo.
que comenzó hablando del reino y terminó hablando del reino. Mateo empieza hablando del reino. Y Lucas, que también ya lo vimos, dice, y pasó 40 días enseñándoles los mandamientos y hablándoles acerca del reino. Entonces el tema central del mensaje de Jesús era el reino. El tema central, el hilo dorado que atraviesa toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el reino. Y es un término poco entendido por nosotros. Y esto exhibían también entonces los apóstoles, ¿sí? Y eso era lo mismo. Y esta era entonces sus discípulos. Todavía le hicieron esta pregunta antes de que partieran. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es obvio entonces con esta pregunta, ¿sí? Los discípulos no han entendido todavía el significado que nuestro Señor le da al reino. Todavía en sus corazones siguen pensando como hijos de su propio tiempo. Miren, nosotros también damos muchas manifestaciones de conducta, igual que los hijos de este siglo, de pensamientos, igual que los hijos de este siglo. ¿Sí? Nuestros jóvenes tratando de imitar a esos cainitas y a estos filisteos. Nuestras señoritas tratando de imitar a esas filisteas y cainitas. ¿Sí? Actuando como ellos, pensando como ellos, viviendo. El estándar de su vida es ellos, no la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso. Nuestro vocabulario es el de este mundo, no es el vocabulario de un cristiano. ¿Sí? Repetimos las mismas palabras que ellos, los mismos eslogan que ellos. Pero dejemos todavía, bueno, y todavía por no citar a aquellos jóvenes, a aquellos adultos que se les chisporrotean las groserías. Porque también también los hay. Pero hermanos, nuestro lenguaje es el de ellos. Afortunadamente, dicen. ¿Cómo que afortunadamente? ¿Dónde está aquí en la escritura? Que hable de Anahké o de la diosa de la fortuna. No existe, ¿verdad? Pero es muy común que escuchemos esto. ¿A dónde vas? Pues al trabajo. Pues ¿qué le hacemos, verdad? No podemos ver la mayordomía, nuestro lugar como mayordomos. Entonces seguimos siendo hijos de este siglo. Seguimos pensando como los hijos de este siglo. Nuestros modelos de conducta son los hijos de este siglo. Nuestras formas de pensar son como la de los hijos de este siglo. Y esto es lo que evidencian entonces los judíos, sus discípulos. Miren las 4 palabras importantes en las preguntas. Restaurarás. No estaba naciendo Israel. Ya era un reino. Se perdió, sí, pero por causa de su pecado, no de Dios. Porque Dios siempre ha sido fiel a su pacto. Él ha sido fiel a sus promesas. Antes más, cada vez que nosotros hemos sido infieles al pacto, Él vuelve a abrazarnos, vuelve a traernos a su seno y a apapacharnos y a cobijarnos otra vez dentro de las promesas del pacto. Somos nosotros los infractores, no Dios. Israel sabía lo que era un rey. Pero entonces cuando dice, restaurarás el reino, pues está pensando en los otros reinos, en la igualdad de los otros reinos. No es dudoso que cualquiera de nosotros aquí anhele que México sea como Estados Unidos. O ya no digo cómo, irse para Estados Unidos, a la tierra que fluye leche y miel. Su modelo de vida es un gringote o una gringota. Su casa y todo eso. Hermanos, bueno, si Dios les ha bendecido, pues amén y amén. Pero eso no quiere decir que nuestro modelo de nación sea Estados Unidos, hermanos. Y esto era lo que pasaba aquí con Israel.
Él veía Egipto, veía Jordania, veía todos los, Asiria, todos los países que estaban ahí. Y ellos querían ser como esos países. Pues restaurarás. Y la otra de las 4 palabras, ¿sí? El reino. ¿Qué pensaban? Pensaban en un reino política y económicamente hablando. No pensaban en el reino como Dios lo piensa, como Dios lo ve, y como en un momento lo replantearemos, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, hermanos. ¿Sí? Y la tercera palabra, a Israel. Todavía se consideran élite. Somos el reino que permanece o que debe de estar por encima de todos los demás. Y miren la 4ª palabra, restaurarás el reino en este tiempo. Está pensando igual que cualquiera de los cristianos. No hay diferencia. Lo único que nos diferencia tal vez sería ¿qué? Pues en que nosotros venimos al culto. Algunos a dormir, ¿verdad? Pero otros sí vienen a cantar. Otros sale al baño, pero pues por lo menos dice, fui al culto, ¿verdad? Entonces, están igual. Lo que aquí se nota es que ellos no están interesados en la perspectiva universal del reino, hermanos. No entra ahí en su cabeza. No hay dentro de ellos una perspectiva del evangelio universal que tiene que ser llevado a todos los hombres. Y si es llevado en ese evangelio, tendrás que ser como yo soy. Una imagen de ella la tenemos en los Gálatas. ¡Ah, qué bueno! Que ya crees en Cristo. Pues ahora te tienes que circuncidar para que seas como nosotros. Entonces, el modelo eran ellos, no el evangelio. Entonces estamos por imitación, no por principios direccionales. Ellos están pensando en Israel en un sentido bastante limitado de la palabra. Ellos están pensando en una restauración política y social. Que Israel vuelva a ser cabeza de todas las naciones. No hay en el pensamiento de los judíos la idea de predicar el evangelio a todos los hombres. Los discípulos no piensan en absoluto en nada de eso. El suyo es un espíritu de exclusividad egoísta. ¿Y qué de su tarea dentro del reino? ¿Y qué de las implicaciones de ser ciudadanos del reino? Porque eso es lo que somos. En el momento en que somos hechos hijos de Dios, somos hechos también ciudadanos del reino. Porque así dice el apóstol Pablo, alejados de la ciudadanía de Dios, de la ciudadanía de Israel, ahora venimos a ser ciudadanos de ese reino. Esto es lo triste, porque a veces en las iglesias también vemos esa actitud reducida. Y a lo mejor si el Señor estuviera aquí presente, le preguntaríamos, Señor, ¿no llenarás todas nuestras bancas vacías? ¿No nos concederás que seamos tantos que tengamos que comprar otro terreno para la iglesia? Como que estamos pensando entonces en números. Como que la iglesia se va a medir por la cantidad de miembros. Qué bueno si el Señor nos bendice. Pero ¿cuál era la pregunta? Con Saúl le dieron un mandamiento: extermina con toda esta tribu. Y Saúl le dice, bueno, mira, guardé las vaquitas, guardé los corderitos para ofrecérselos a tu Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Se complace más Dios en que lo obedezca que no en holocaustos? Quiere que lo obedezcan. ¿Sí? Este es entonces el punto. Y parece entonces que nuestra pregunta sería, Señor, ¿llenarás esta iglesia de convertidos?
Me da la impresión que tenemos en mente la idea de que el evangelismo es solamente el instrumento para enseñar, para llenar las iglesias. Yo me acuerdo que una vez le comentaba a un pastor viejo, todavía vive, ¿sí?, connotado y muy conocido por su éxito evangelístico. Y le platicábamos del ministerio infantil que teníamos en nuestra iglesia. Los niñitos que estábamos edificando ahí de la calle, que le estábamos instruyendo en la doctrina. Y la respuesta del pastor: ¿cuántos adultos se han convertido? ¿Cuántas familias han llegado? Le dije: ninguno. Entonces no tiene significado tu evangelismo. Entonces los niños no son hijos del reino, solo los adultos, ¿sí? Solo les interesan los adultos, porque los adultos dan ofrenda. Me imagino, ¿no? Si la meta de la vida cristiana es el moralismo y el evangelismo, entonces tenemos muy estrecha, muy reducida nuestra visión del reino, ¿sí? En verdad, nuestra actitud entonces vendría siendo semejante a la de los primeros discípulos. Esta era su perspectiva de ellos del reino. Por tanto, se hace necesario que tengamos una perspectiva más amplia de la tarea de la iglesia. Y aquí entonces arribamos al siguiente punto: la venida del reino en la perspectiva de Cristo. La respuesta la vemos aquí. ¿Sí? La respuesta la vemos aquí. El versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué les dio esa respuesta? No les toca a vosotros, porque la pregunta de los discípulos estaba fuera de límite. No solamente estaba excediendo las limitaciones de nuestro conocimiento, sino que pretende entrar en el dominio personal del Padre. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas para nosotros. Lo que Él quiso revelarnos, ahí está. Y lo que no, ¿por qué allí que en un prurito de curiosidad, en una comezón de curiosidad? Yo como me acuerdo de mis primeros días de cristiano, mi mentor me preguntó: ¿qué le vas a preguntar a Cristo cuando estés en su presencia? Bueno, yo nunca me había imaginado, era recién creyente. Dije: no, pues no sé, ¿y tú? Dice: yo le voy a preguntar qué escribía en la tierra cuando le presentaron a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Que dice el pasaje que le estaba escribiendo en la tierra. Maravillosa, ¿sí?, reflexión teológica. ¿Cuánta trascendencia tendría eso? Entonces esa era la estrechez del pensamiento, ¿sí? Simplemente Él ha dicho: la fecha y la hora está en su sola potestad. Pero Cristo no solo se detiene ahí, no solo detiene la curiosidad de sus discípulos, porque Él es una persona que no solamente nos regaña y nos quedamos con el regaño. Es más, ni es regaño, es instrucción. Dice: esto le compete al Padre, ¿sí? Esa es una decisión de ahí. Pero no deja a sus discípulos con un simple no, porque enseguida Cristo incluye todo un programa de acción. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero testigos del reino, hermanos. Esa es nuestra verdadera tarea. Que de la misma manera que Jesús anunció el reino ha llegado, que Juan el Bautista anunció el reino ha llegado, que los apóstoles en la dispersión dijeron el reino ha llegado, que proclamaron el reino, así nosotros estamos llamados a proclamar el reino.
En la próxima ocasión vamos a ampliar un poquito de este reino. Lo primero que quiero que quede claro para nosotros, que nuestra tarea es ser testigos del Evangelio del reino. Se puede notar entonces cómo Cristo está corrigiendo con esta respuesta 2 errores básicos entre sus discípulos. Con la pregunta que le hicieron: ¿restaurarás el reino? En primer lugar, no podemos ejercer ningún oficio sin la autoridad del Espíritu. Todo nuestro trabajo, todo lo que hagamos, no tendrá significado si Cristo no ha hecho morada en nuestros corazones a través de su Espíritu. Como dice el salmista: por demás está que te vayas tarde a dormir. En vano vela la guardia, dice, si Jehová no cuida la casa. Entonces, todo lo que hacemos sin Cristo no tiene significado, aunque usted trabaje 15 horas del día. No tiene significado. ¿Para quién trabaja? ¿Bajo qué principios trabaja? ¿Se ha preocupado por su vida, por su trabajo? Nos hemos preocupado por todas esas esferas en manos de hombres caídos. Yo no sé qué tanto de verdad tengan eso, porque a veces se me imagina que hay algo malo, pero la exageración. Hermanos, los impuestos, el alza de los, ¿cómo se llaman esto? De los combustibles. Y yo me pregunto de esos marchistas, ¿por qué no le hacen este guateque a estos que lo hicieron? ¿Por qué a nosotros que tenemos mortales simples, que no tenemos una patrulla que nos haga el paso? Que tenemos que luchar. ¿Cuántos accidentes no ha habido? Gente desesperada que les avienta el carro y se lleva 3, 4, 5 y de seguro que están en la cárcel esos pobres hombres. Sí, allá. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para restaurar esas esferas? Están en manos de hombres caídos. Y luego nos hicieron circular por ahí una fotografía de un funcionario, precisamente el que propuso que esas gasolinas se fueran incrementando como en Europa. Sí, mi vida, pero en Europa tienen vida de Europa, no solo el alza de precios. Los servicios están a nivel de Europa. ¿Cuánto usted paga por la autopista del Sol? Yo creo que le cobran por cada bache que hay ahí, cada bache en que su llanta caiga allí, la hacen la suma y entonces eso es lo que dicen que es una de las autopistas más caras. ¿Sí? ¿Y se acuerdan de la figura de ese hombre? Yo creo que sí les llegó a ustedes un señor así, gordo, su vinote, sus carnotas y toda la cosa. Y lo que nos cuesta mantener este animalito, ¿sí? Y luego dan la lista. Hermanos, que uno no se puede imaginar, ¿sí? No se puede uno dar ese lujo, ¿sí? Sin que, bueno, de repente se da uno ese lujo, pero ya sabe a la que se tiene, ¿sí? Sí, yo puedo dar mi lujo de irme a un Sanborns. Estoy hablando de mi nivel económico, vamos. Pero lo que para mí significa, me puedo dar ese gusto, pero yo sé lo que va a venir después, ¿sí? Entonces, ahí no estamos haciendo nada, hermano, ¿sí? Ya escuchamos, en el Reino Unido, un país de puritanos, el templo al ateísmo. Ya lo escucharon. Ahora la oficialización del druismo y de no me acuerdo cuántas cosas decía la noticia anterior. ¿Ustedes creen que no nos va a llegar? ¿Ustedes creen que no venga en un momento dado a ser oficial aquí? Nomás es cuestión de tiempo. Y allí van nuestros hijos a esas escuelas, ¿sí? A esas escuelas van. ¿Sí? Van a esas escuelas donde después nuestro hijo quiere traer ¿qué será? Un anillo en el ombligo. O no sé cuántas cosas. ¿Pero dónde lo vio? ¿En la iglesia? ¿Ven ustedes un anciano con no sé aquí, las orejas perforadas? ¿O el pastor? ¿Dónde lo aprenden?
ahí a donde van nuestros hijos. Ahí a donde van nuestros hijos. Entonces, hermanos, nuestra tarea no solamente es ser moralistas, ser testigos, ¿sí? Testigos entonces del reino, ¿sí? Pero necesitamos ese poder. Solo lo que nosotros hacemos en el nombre de Cristo y solo lo que hacen los hijos de Cristo tiene significado para la eternidad. De ahí las palabras de Jesús: si un vaso de agua das en mi nombre. Todo lo que hagamos en el nombre de Cristo, pero significa que lo hacemos bajo los principios de la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de comercio, de enseñanza, de lo que sea, pero con principios cristianos, eso será aroma grato para el Señor. Miren la imagen de Caín y de Abel. ¿Qué llevan de holocausto? El fruto de su trabajo. Un trabajo hecho en el nombre de Dios y para la gloria de Dios. Aquí venimos porque hemos trabajado una semana en el reino de Dios y hemos procurado nuestras vocaciones, nuestros oficios, ejercerlos y traerlos a los pies de Cristo. O eso deberíamos de hacer. Pero no. Solo nos gusta o solo queremos quedar bien con el patrón para asegurarnos el cheque de la quincena. El reino, no. La iglesia es un receptáculo, una cámara hiperbárica para aligerar nuestra conciencia. ¿Sí? ¿Ven ese anuncio de los desechos tóxicos? Y el ingeniero dice: ay, hagan lo que quieran, a mí ni me digan. Bueno, parece ser que esa también fuera la posición de nosotros. Niños tirando basura en la calle, adultos echando porquerías. Bueno, no hay esa conciencia de que Dios escupiendo en la banqueta. Bueno, ¿qué somos, hermanos? Hijos de este siglo, porque vivimos ya pronto, aplastando arañas. No tenemos idea de la creación de Dios, ¿sí? Si agarramos un ratoncito, somos capaces de irle arrancando pelito por pelito, porque nos gusta martirizar. Y somos mayordomos de la creación. Entonces, hermanos, somos testigos del reino de Dios. Y nosotros somos los que debemos de enseñarles a los demás cómo vivir en el mundo de Dios. Por eso, hermanos, debemos tener presente que la iglesia no es idéntica al reino de Dios. La iglesia y el reino son dos círculos concéntricos con un mismo rey en el centro, en donde el círculo del reino es el más grande. Es un concepto más amplio y, sin embargo, ambos, iglesia y reino, están estrechamente relacionados. La iglesia no solo es el cuerpo de Cristo o el templo del Espíritu Santo, también la iglesia es la comunidad de los ciudadanos del reino. La iglesia y el reino no son idénticos, pero tampoco son opcionales. Hay tan solo una entrada, tanto al reino como a la iglesia, y esa entrada es Cristo. Ningún hombre puede estar en el reino sin pertenecer a la iglesia y viceversa, como aquellos que dicen que son salvos. ¿Y a qué iglesia vas? A ninguna. ¿Cómo? Y dice que cree en Cristo. Esta fue la solemne advertencia del maestro que le dio a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. No le dijo: te voy a dar tu apartadito allí en Jardines del Recuerdo, ¿no? Si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino. Parece que no hubiéramos nacido de nuevo nosotros, porque todavía no vemos el reino, hermanos. Pero la iglesia no hace esto de su propia iniciativa,
de sus propios recursos. La iglesia, si hace esto, es por el poder del Espíritu Santo, el dinamis, porque esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo: recibiréis poder. La venida del reino nunca es una actividad humana. El reino es de Dios y Él es el único que puede decidir cuándo viene. Así que entonces, para finalizar este tercer punto, ¿cuál es la sublime tarea de la iglesia? Ser testigos del reino y proclamar ese reino con su trabajo. ¿Es usted empleado? Llegue temprano a su trabajo, a la hora que usted pactó con su patrón, y no diga, pues para lo que me paga, y luego el patrón dice, pues para lo que trabaja, y ahí nos la llevamos. ¿Es usted comerciante? Pues aunque sea usted comerciante, tiene un patrón arriba de usted, y es Dios. Sea puntual en abrir su local, sea puntual en cerrar, sea honesto con sus clientes, sea honesto con la mercancía. ¿Qué debe de haber ganancia? Claro que sí. Pero no quiere usted con el primer cliente sacarlo del fin de año, lo de aguinaldo y lo de las vacaciones. O como esos que les llaman vagoneros. O como algunos taxistas. Nomás sacan la cuenta para el chivo y ya dejan de trabajar. Así dicen ellos. Y ya. Entonces no hay conciencia de que nuestro trabajo es un oficio. Nos pesa. Tenemos tedio por el trabajo. No, hermanos, debemos tener amor por nuestro trabajo. Aún el ama de casa no puede agarrar los frijoles y machacar. Al cabo que ni se dan cuenta de lo que hago. Y la verdad, a veces sí, que nos sentamos a la mesa y ¡pum!, devoramos, y la señora se pasó toda la mañana. Yo veo señoras viendo el menú, viendo que esté equilibrado, proteínas, vitaminas, y haciendo eso, y no nada más empacarle los frijoles en la panzota y ya. Hay que nutrirlos, no llenarles la barriga de piedras. ¿Lo oyeron, hermanas? Es una ciencia, hermanos. Pues que veamos eso como vocación y no como carga. Que lo podamos ver eso. O el marido. Ay, ¿para qué me casé? Ahora tengo que ir a trabajar. ¿Cómo? No, hermanos, es terrible, terrible. La visión que tenemos es muy estrecha, hermanos. Es muy estrecha. Si usted le pega me late, va a tener que trabajar de todas maneras. Porque es un llamamiento, porque es una vocación. Dé gracias a Dios que tiene trabajo, hermanos. Cumpla con su trabajo. Sea buen testigo del reino. Yo pienso, no todos, pero sí lo he dicho. Algunos taxistas lo son por vocación. Algunos tianguistas lo son por vocación. Algunos vagoneros, pues porque no tienen necesidad. Pero muchos de ellos son indisciplinados. Porque no quieren tener patrón, no quieren tener hora de entrada, no quieren tener hora de salida. Odian recibir órdenes. No quieren ser sus propios patrones. Pues aún así, algunos de ustedes lo saben, son sus propios patrones. Pero ustedes saben que si no atienden su negocio, se viene para abajo. Así de sencillo. Aunque usted sea el patrón, ahí está a las 7 de la mañana. Entonces vean, hermanos. Entonces nuestra visión del reino está muy estrecha todavía, hermanos. Y tenemos que irla ampliando. Y espero en algunas sesiones poder ir ampliando. Así que, hermanos, si aplicamos todo esto a la iglesia, tendrá que verse que la iglesia no es el último fin de la tarea del cristiano, sino el reino. De igual manera, no puede ni debe pasarse por alto a la iglesia. Está incluida, pero el cristiano no puede quedarse con trabajos exclusivamente eclesiásticos. Su deber es conquistar el reino para Dios. La obra evangelística y misionera no tiene como fin último atiborrar los edificios de gente que nada más viene a calentar los asientos.
Les hemos pedido a algunos de ustedes que dirijan. Se nos escurren como el agua entre los dedos. Cositas sencillas. No, hermanos. Tenemos que pensar que la tarea de la iglesia es ir tras de esos elegidos, engrosar las filas. ¿Cuál fue el mandato que les dio el Señor a su pueblo cuando estuvieron en el exilio? Trabajen, coman, cásense, tengan hijos. Bueno, algunos ya cumplimos la cuota, otros no quieren cumplirla. No, porque comen, que híjole, si usted los viera, come por 3, come por 5. Y decide, no, pues mejor nada más 1, o mejor 2. No, hermanos. No estoy diciendo que la tarea es para una sola familia y que ese solo matrimonio va a poblar toda la tierra. Por supuesto que no. Pero sí pensemos que el Señor quiere simiente santa. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, a menos que la excepción la haga Dios, estemos pensando en que Dios está esperando ¿qué? Simiente santa de ese matrimonio. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo eso lo tenemos que leer. Y estos deben ser adiestrados. Ahora, pero el otro punto, hermanos. Que usted cree en el reino, si le pregunto va a decir que sí. Que yo creo en el reino, sí, que los ancianos, sí. Pero como siempre he dicho, parecemos el llanero solititito. Cada quien en su esquina, cada quien en su rincón. Y allí con nuestras propias fuerzas queremos echar a andar el reino. No, cada cristiano debe unirse. Ese es nuestro problema, hermanos. No sabemos estar unidos. Porque en cuanto estamos unidos, saltan nuestras diferencias. Para mí el color negro y morado es la combinación perfecta de una recámara. Hijo, pero no, pues loco. No, pues para mí el color rosita y el fucsia son los mejores. ¡Uf! Y en esas diferencias nos dividimos, hermanos. No sabemos trabajar juntos. Empresas formadas por cristianos no pueden sostenerse por esas diferencias individuales, por no ver los principios universales. Empresas familiares quebrantan, porque la hermana cree que como es su hermana, pues tiene la obligación de darme todo. La sobrina cree que porque... Y hermanos, pues no, así no vamos a avanzar. Cada cristiano debe unirse y formar comunidades de fe que rescaten, restauren y redirijan todas y cada una de las multitudes, de las múltiples esferas del reino de Dios. Ah, sí, eso ya lo dijo el otro día. Pues sí, hermanos, pero no hemos avanzado. ¿Sí? No hemos avanzado. Entonces, esta inmensa expansión del reino de Dios no la pudo ver Israel. Tampoco lo vio la iglesia medieval, pero la iglesia de la Reforma sí lo vio. Porque hubo partidos políticos cristianos, hubo sindicatos de trabajadores cristianos. Abraham Kuyper fundó un sindicato de trabajadores cristianos. Habló sobre la lucha de clases, no solamente Marx es la única opinión que tiene. Habló sobre esto, hermanos. Pero hoy nos hemos echado marcha atrás los evangélicos, los reformados, ya no diríamos. Ahora imitamos a nuestros hermanos evangelicalistas, imitamos a nuestros hermanos fundamentalistas. Ya no hemos tomado estas arenas para la gloria de Cristo. ¿Qué es sobre el Israel de hoy? ¿Acaso Israel ha dejado de ser el pueblo elegido de Dios? La Escritura dice que no. ¿Cuál era el objetivo y propósito de Dios en esa elección? ¿Era algo así como una medalla, un certificado? No, de ninguna manera. ¿Sí? No. Israel fue elegido para servir en el reino de Dios como personas modelo, para ser ejemplo a las otras naciones. Eso debemos de ser nosotros. Ejemplo, modelo.
Que Pancho Nopel se peine como tú. Que San Juan de las Esquinas se vista como tú. Bueno, suponiendo que tú te vas a vestir modesta y decorosamente, ¿verdad? Pero no. Tienen que invitar a esos patanes, esos conductores de televisión, camisa de fuera, la corbata toda acá, remangada, una caricatura de hombres. Y estos son los hombres de opinión. Y no es normal, hermanos. Entonces vean ustedes, cuánta tarea tenemos aquí. Nosotros somos ejemplo y reto de fe para ellos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Fue con la venida de Cristo que el propio Hijo de Dios tuvo que luchar contra Satanás para que él y sus huestes ya no fueran el modelo de vida. Ahora, antes de partir, el Señor quiere dejar en ellos fija la importancia del reino de Dios. Su tarea es predicar el reino de Dios. Lo que deben entender estos discípulos entonces es que el reino de Dios no consiste en un simple evangelismo, sino una proclamación de todas las esferas al servicio de Cristo. Concluyendo, queda entonces para nosotros como iglesia tener presente que nuestra tarea no es simplemente evangelística. ¿Que debemos de hacer evangelismo? Claro que sí. Pero que quede bien claro, nuestra tarea es proclamar el reino, no solo de boca, sino de poder. Y poder significa trabajo. Hablaremos de esto cuando hablemos de visión, autoridad y poder. Pero sí nos toca la tarea de cumplir fielmente con la expansión del reino de Dios. Y entonces Dios agregará a su iglesia sus elegidos. Recordarán que les he mencionado del trabajo que hizo la hermana Melinda Rankin. Ella no vino a fundar iglesias, vino a fundar escuelas. Pero como una buena cristiana, dio su testimonio. Y en las escuelas no había solamente cristianos, había paganos también. Pero a los pocos meses era una escuela, y a los pocos meses surgía una iglesia. Cuando tengan oportunidad, lean 20 años entre los mexicanos de Melinda Rankin. De repente el Faro lo saca por ahí. Y vean, hermanos, trabajó en escuelas y el resultado fueron iglesias. Trabajemos en el reino y lo demás vendrá por su propio peso. Entonces no debe pasar desapercibido para nosotros que no solo somos hijos de Dios, somos soldados del reino. Y que no solamente estamos llamados a defendernos, sino también a arremeter, hermanos. El reino de Dios es de los que lo arrebatan. Debemos invadir y conquistar el terreno en las esferas de la ciencia, la economía, la política, la educación. No podemos ser pasivos. Ahí seguimos siendo pasivos. ¿A dónde tenemos que ir los maestros de la escuela? A Editorial Trillas, a Editorial Imusa y a todas las editoriales que haya. Porque no podemos tener nuestros propios textos para nuestros hijos. Para lograr todo esto, la iglesia ha sido investida con el poder del Espíritu Santo y con la espada del Espíritu, y esa espada es la Sagrada Escritura. Lo importante aquí es, ¿sabemos manejar la espada, hermanos? Podemos usar esta espada no solo para evangelizar, sino también para proclamar el reino. ¿No podría salir de aquí la iniciativa para formar una comunidad científica cristiana? La iniciativa para formar una coalición de taxistas cristianos, de comerciantes cristianos. No lo sé. Así que, saliendo de aquí, hermanos,
lo primero que tenemos que hacer es proclamar el reino. Esa es nuestra tarea. Proclame el reino con su vida, con su conducta, con su trabajo. Párese temprano, acuéstese temprano. ¿Qué hace viendo esas películas feas ahí 2, 3 de la mañana? Que se tiene que esperar a que toda la familia esté dormida. ¿Y se va usted a parar a las 5? Pues no, ni de chiste. Entonces se tiene que acostar temprano. ¿Para qué? Para que se levante temprano. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que ordenar nuestras vidas por el reino y por el reino. Vamos a orar. Señor, estamos faltos delante de ti. Que aunque dueños, porque tú nos has heredado esto para tus hijos, para tu iglesia, vivimos como inquilinos. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido, Señor, cumplir con tu voluntad. Hemos dejado, Señor, en manos de hombres y mujeres irredentos los principios de la vida, de los cuales nosotros deberíamos de ser modelos. Perdónanos, Señor. Despierta nuestras conciencias. Zarandea nuestros corazones, Señor, para que empecemos a formar esas comunidades que han de rescatar poco a poco, Señor, todas las áreas de tu reino. Señor, que esta iglesia y todas y cada una de tus iglesias seamos despertadas a esa sublime tarea de ser testigos del reino. En Jesús oramos, para que hagas esa realidad de nuestras vidas, de la vida de tu iglesia. Amén. Amén.